signos del zodiaco, estrellas que guían, mapa del tarot, de las constelaciones. Pues queridísimo Escorpio, vamos con tu proyección para este 2025. Tenemos al sumo sacerdote dirigiendo la lectura, es decir, tú con esa energía de conexión, de hacer lo correcto, de estar como muy en tu sitio, de mucha, como te decía, de mucha conexión, como teniendo tus ideas, tus valores, tus creencias muy claras e intentando o queriendo dirigir tu año desde esa corrección, desde esos valores o desde esas creencias. Déjame darte un pequeño consejo en ese aspecto. Está genial tener las cosas claras, está genial querer o procesar o transitar por tus propias creencias o tus valores, pero no está de más flexibilizar a veces nuestras posturas, porque a veces nos podemos encerrar demasiado en esa postura y no dejar entrar nuevas informaciones, nuevas energías o nuevas maneras de evolucionar, de crecer. Así que intenta, dentro de tus valores, evidentemente no te voy a decir que los tengas que cambiar, ni muchísimo menos, pero sí que intentar flexibilizar las posturas, no ser tan rígido o tan, ¿cómo te diría?, tan inflexible a la hora de entender o de nutrirte de otras energías o informaciones o creencias o lo que sea. No para que tú puedas o debas de cambiar las tuyas, sino para poder ampliar tus miras, tu manera de entender o de procesar. Vamos a añadirle un par de cartitas más. Bien, fíjate, vas a estar 2 pajes iniciando, empezando a avanzar hacia otros caminos laborales, económicos, viendo bien o asegurándote bien el paso. De alguna manera se abre para ti este 2025, en principio desde tu perspectiva, un inicio, un nuevo camino, una nueva versión de alguna manera. Eso sí, fijándote bien en los detalles, fijándote bien los pasos que vas a dar. Vas a estar entre el equilibrio, la impulsividad y la necesidad de tener las cosas como controladas, ¿no? Recuerda la energía del sumo sacerdote. Déjate llevar dentro de tus valores, evidentemente, pero no intentes como forjar un camino demasiado rígido, porque quizás eso no te va a ayudar a evolucionar. En cuanto a nivel emocional, fíjate, tenemos al diablo. Vas a transitar este 2025 por cuestionar ciertos sacrificios, ciertas cosas, por reflexionar sobre cómo te estás sintiendo, cómo te estás sacrificando o estás sintiendo que te están sacrificando de alguna manera a nivel emocional. Será un año para reflexionar muy mucho, para observar con atención esos sentimientos que puedas tener y intentar de alguna manera darles la vuelta o empezar a poner límites, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Lo que sí te digo es que va a ser un año en donde vas a querer de alguna manera romper con ciertos lazos o con ciertas
con ciertas actitudes incluso que puedas haber propiciado tú para como romper ese sacrificio, ¿no? Fíjate que tenemos al as de espadas y al caballero de oros. Lo que te decía, una energía en donde se te va a pedir que de alguna manera empieces a romper, empieces a poner en práctica esas ideas, a poner en práctica con contundencia ese romper con ciertos lazos, si realmente te hacen sentir mal, si realmente te hacen, pues eso, ¿no? Sentir sentir que te estás sacrificando, que te están obligando de alguna manera a hacer cosas que quizás no te apetecen, y por tanto vas a tener que empezar a elaborar y a poner en práctica ese romper, ese concretar o materializar esa nueva manera de pensar y avanzar de manera lenta pero sin pausa hacia esa nueva actitud o esa nueva emocionalidad, ¿no? De alguna manera poner en relieve cómo te sientes y empezar a darte prioridad, empezar a de alguna manera a ponerte en primer lugar a nivel emocional. Quizás sueles poner en valor las emociones o los sentimientos ajenos, y este año es probable que necesites darte ese valor a ti para de alguna manera hacerte resaltar, pero no en cuestión de soberbia, ¿no? De yo soy mejor, no, sino al final de romper ese bucle en donde tú generalmente te pones en segundo lugar, empezar a darte pues ese lugar prioritario a nivel emocional en tu vida. En cuanto a tu manera de comunicarte, de expresarte, de mostrarte de alguna manera al mundo, tenemos a la suma sacerdotisa. Una energía profunda, una energía también distante, una energía en donde probablemente te vas a mostrar frío, prudente, porque no vas a querer de alguna manera meter la pata, ¿no? O sea, antes de mostrarte, antes de decir, antes de dar pasos, vas a querer tener las cosas como muy aseguradas, tener todos los detalles para poder no equivocar el tiro. También una imagen pues como muy, ¿cómo te diría? Muy meticulosa, ¿no? De cuidar mucho el detalle, de no dejarte llevar por las impulsividades, sino que de alguna manera vas a querer tenerlo todo en orden para dar el siguiente paso. Comunicaciones un tanto frías, un tanto distantes, pero no porque no estés emocionalmente dispuesto a ello, sino porque realmente esa prudencia viene primero de ese estado emocional en donde te vas a cuidar muy mucho de dejarte llevar por esa emocionalidad a la hora de comunicar, sino que vas a poner ese freno, vas a ver si realmente tienes o no que dar el paso de abrirte, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tengas todo ese cuadro bien hecho, entonces vamos a empezar. Pero mientras tanto es como que te vas a reservar muy mucho este año de ser excesivamente comunicador. Madurez y profundidad te van a definir, por lo que estoy viendo, durante este año 2025. Fíjate, lo dicho, muy profunda, muy emocional, muy de discernir hasta dónde llego, y cuando veo que ahí no hay nada para mí, cojo y me voy. La profundidad
emocional, este año, querido Escorpio, va a ser importante, o tu hándicap, en distintos planos de tu vida, de tu rutina, de tu día a día. Sí es cierto que con esa suma sacerdotisa, ya te digo que de alguna manera vas a tener claro cuándo tienes que marcharte, cuando ahí no hay nada para ti. Para otro sector, también la profundidad, los mensajes, si te dedicas al mundo espiritual, si te dedicas a terapias o de alguna manera a mundos así un poco más sutiles, este año vas a estar muy abierto o muy abierta a esas energías. Vas a captar mucho mensaje ahí, y vas a saber de alguna manera comunicarlo con la calma, con la profundidad, con el estudio, y cuando realmente sepas qué es lo correcto, cuando realmente tú tengas la seguridad, la claridad de que eso es lo que debes hacer, ahí es donde vas a soltar el mensaje. Maravilloso. En cuanto al disfrute, en cuanto a los placeres, volvemos con la luna. Vas a estar como muy profundo. Quizás la melancolía, quizás tristezas, quizás estás, como te digo, muy metido en ti mismo, muy profundo, muy emocional, muy navegando por ese mundo, y quizás no te dejes llevar demasiado por el disfrute. Pero vamos a ver qué nos aparece por aquí. Bueno, pues fíjate, otra vez la suma sacerdotisa y el 4 de copas. Oportunidades que no vas a querer coger, oportunidades, ofrecimientos que no vas a querer tomar, caminos, si no tienes la seguridad que eso te va a aportar una calidez emocional, una calidez en cuanto a los sentimientos. Creo que en este año, para un grupo de personas, va a ser un año muy profundo, quizás incluso podríamos decir hasta demasiado. En tanto en cuanto a veces también es bueno salir de esa burbuja, ¿no? y tomar aire. Te vas a ocupar y preocupar de tener un entorno, de tener unos lazos profundos, limpios, honestos. Y para otro, como os decía, que se me ha ido, para otro grupo de personas, vuestro disfrute o vuestro deseo oculto va a ser justamente el seguir navegando, el seguir conectando, el seguir disfrutando de ese mundo emocional, sutil, espiritual, mágico, etc. Para un grupito de personas, quizás esas conexiones no son lo que nosotros, lo que nos gustaría, ¿no? O quizás por miedo, porque la luna también nos habla de esos miedos. Quizás no acabamos de arrancar a la hora de esas conexiones más sutiles o más espirituales, porque nuestros miedos pueden bloquearnos. Atención ahí, porque si tú, o es uno de tus deseos, el hecho de abrirte a ese mundo, a esas conexiones, vas a tener que transitar o vas a tener que elaborar por esos bloqueos del miedo que tú mismo no te vas a permitir, como de alguna manera, abrazar, ¿no? Fíjate cómo esa copita con alas ya te viene dando ese mensaje que de alguna manera no estás dispuesto a acoger,
pero no estás dispuesto a coger por esos miedos y por esos bloqueos. Profundiza, estudia, infórmate, conecta, escucha tu voz interior y verás cómo todo eso empieza a fluir de manera correcta. En cuanto a tus luchas, pues en este caso, fíjate, con este ermitaño, probablemente dado por todo esto, no vas a querer de alguna manera tomar conciencia o profundizar demasiado. Mírate cómo tanto el sumo sacerdote como el ermitaño de alguna manera se miran de frente, ¿no? Están como enfrentados en la lectura. El sumo sacerdote, que es tu energía para este año, es como más terrenal, más material, más concreto. El ermitaño es mucho más sutil, mucho más sabio por experiencia de vida. Y el sumo sacerdote es, como te digo, sabio en cuanto a estudio, algo concreto, algo más palpable, ¿no? De ahí que quizás tengas esa lucha interna, porque durante este año, como te decía, vas a transitar más por las creencias, por aquello que te dice tu mente, y en cambio el ermitaño te lleva un poco más a las profundidades. Fíjate cómo tenemos también al diablo, con lo cual en ese mundo emocional es como que vas a estar muy tensionado, como con mucha lucha interna de lo que es correcto, de lo que veo, de lo que quiero, etcétera, ¿no? Un año intensito, querido Escorpio, a nivel emocional. Para otro grupo de personas es posible que la figura paterna o heridas, mejor dicho, heridas que nos derivadas de nuestra relación con la figura paterna, este año toque de alguna manera darles una ojeada, revisarlas. Total. De alguna manera investigar, procesar, profundizar en lo que la relación con tu figura paterna ha dado como fruto, cómo vives tú tus relaciones, tus conexiones, sobre todo a nivel sentimental, a nivel de pareja, a nivel familiar. De alguna manera, este año tu lucha va a ser justamente el darte cuenta de esos procesos, de las consecuencias o los frutos que han podido derivarse de esa relación, e intentar de alguna manera sanar para tener una conexión sana a nivel familiar, a nivel sentimental, a nivel de pareja, a nivel de conexiones profundas y auténticas, ¿no? Para mí el 2 de copas realmente es la carta que me habla de ese amor maravilloso, de ese amor perfecto, de ese amor honesto, leal, sano. Por tanto, un año interesante, un año importante en cuanto a esas luchas para conseguir elaborar esa conexión. Me parece fantástico. En cuanto a las herramientas, en cuanto a las facilidades energéticas que vas a tener este año. Fíjate, tenemos al colgado una mente muy ágil, muy despierta, quizás inactivo, quizás no vas a querer o no vas a tener la necesidad de moverte, pero sí vas a estar como con una mente muy despierta, muy ágil, muy receptiva en cuanto, imagínate todo lo que tienes por delante, en cuanto a la mente, al estudio, a recibir informaciones, a procesar, y además con la ayuda de el atrapado en las ruinas vas a tener la capacidad de darte cuenta cuáles son esos lugares, cuáles son esos puntos en tu vida en donde te sigues quedando anclado, como por ejemplo
en lo que te acabo de comentar de esas heridas y vas a tener la capacidad de ver cuál es la salida. Quizás llevas tiempo encerrado en tu propia jaula, en tu propia ruina, ¿no? Y hasta hoy no veías o hasta ahora no estabas viendo que con un simple golpe podías salir de ese punto en el que estás anclado y empezar a transitar por un lugar mucho más hermoso, más verde, más frondoso, más agradable. Año muy interesante de estudio, de profundidad, para darte cuenta justamente de que tienes las respuestas o las salidas como mucho más cercanas o mucho más limpias de lo que tú estabas pensando. Vamos a ver qué más, mucho más abierto a expresar nuestras emociones, a transitar. Quizás alguien pueda aparecer en tu vida y eso haga que de alguna manera empieces a cuestionarte cómo estás viviendo las relaciones, la estabilidad, el equilibrio, el hogar. Va a ser este año, como te decía, importante. Cuidado, porque para algunos o algunas propuestas de estabilizar tu vida a nivel sentimental y eso haga que tengas la ocasión de observar tus miedos y empezar a darte cuenta de ciertas cosas que hasta hoy quizás no le estabas dando demasiada importancia. Como te decía, las energías de la estabilidad, del hogar, del sentirte confortable, del sentirte en tu sitio, va a estar presente en tu vida. Una mente súper ágil, la capacidad de ver esos nuevos caminos que te van a beneficiar y, por supuesto, la expresión, la creatividad, la intuición van a estar como en casa este año 2025 para ti. ¿Qué pasa? Que en contra tenemos o las energías menos favorables. Tenemos al arcano 13, a la muerte, junto con la luz del mundo. ¿Y qué pasa? Que volvemos a lo que te decía antes de los miedos, ¿no? Miedo al cambio, miedo a recibir esos mensajes. Al final, fíjate que de alguna manera, aunque el arcano 13 nos habla de esos cambios de los que nosotros somos conscientes que debemos de realizar, también nos puede estar hablando, en este caso concreto, con esta carta que la acompaña, de los procesos, de esas conexiones con otros planos, ¿no? Quizás sí que por un lado vas a tener las energías como muy disponibles, vas a estar como muy abierto, pero tus miedos van a jugarte quizás una mala pasada y no vas a estar como transitando desde el placer en ese punto. Pero vamos a ver un poquito más, vamos a ver qué más nos dice. Lo dicho, es probable que todo este mundo a ti te llame mucho la atención, a ti te apetezca mucho hacer o dirigirte hacia ese camino, pero quizás los miedos, ciertos bloqueos no te van a dejar disfrutar del proceso e incluso podrían de alguna manera como paralizar el proceso de manera puntual, ¿de acuerdo? Pero sí que ahí vamos a tener que hacer un trabajo de conexión, de seguridad, de anclaje, de entender que antes de iniciar este camino debemos superar esos miedos, esos bloqueos, y cuando te sientas seguro o segura, entonces será el momento. Intenta laborar, intenta investigar esos miedos para poder abrirte al mundo que yo estoy viendo claramente por aquí, ¿de acuerdo?
Vamos con ese último mensaje de mano del oráculo, pero quiero recordarte o quiero decirte que esto no termina aquí, que un poquito en cuanto yo termine de hablar tendrás el arcano general, el arcano del 2025 y cómo puedes saber qué arcano personal tienes y evidentemente los tips de tu arcano. Así que vamos a ese último consejo. Arriésgate con ellos. Pues además fíjate cómo tenemos aquí seres alados, seres de otros mundos. Por tanto, creo que el mensaje no está claro, no. Está lo siguiente. Lo dicho, te veo en los arcanos de 2025. Vamos con las energías del tarot para este 2025. Tenemos la energía del ermitaño. ¿Cómo sabemos qué es la energía del ermitaño? Pues muy fácil, sumando 2 más 2 más 5, 9. Por tanto, nos acompañará la energía de esta maravillosa carta que nos dice este arcano, que por cierto es uno de mis favoritos. Nos habla de reflexión, de introspección, de guía interna, de autoconocimiento. Es una energía de búsqueda personal hacia nuestra propia verdad. Fijaros en la cábala, el sendero del ermitaño también es llamado el sendero del terapeuta, ya que su energía nos lleva a acompañar y dar luz con su farolillo a aquellos que lo necesiten. Es una sabiduría dada por la experiencia, por los propios descubrimientos y verdades. Más allá del significado del arcano, el número 9 nos habla de la finalización de un ciclo, de la plenitud y la culminación. Es el último de los números del 0 al 10, porque el 10 vendría a ser un 1 a nivel individual. 2025 con esta energía será un periodo de cierre, de finales y de culminación. Durante este año es probable que experimentemos una gran sensación de conclusión en varios aspectos de nuestra vida. La reflexión sobre eventos pasados y de alguna manera dejar ir lo que ya no nos sirve. Será un año para liberarnos de cargas emocionales y físicas, de perdón, tanto a nosotros mismos como a otros. Será también un año para avanzar hacia nuevos caminos o nuevas oportunidades. También puede estar marcado por un fuerte impulso hacia la compasión, el servicio a los demás, el altruismo, un momento propicio para dedicar tiempo y energías a ayudar a otros y así continuar con un bienestar más general o más colectivo. El viaje espiritual de autoconocimiento está servido con esta carta. Una carta que también nos habla de prudencia, de momentos en los que quizás necesitemos meternos dentro para ejecutar esa reflexión. Así que, como os digo, para mí es una de las energías más bonitas. Me encanta la energía del ermitaño por su profundidad. Así que esta será la energía general de 2025. Pero vamos ahora a conocer cuál será la energía personal de cada uno de nosotros. Esa energía personal enfocada
evidentemente a la energía del ermitaño, que es la de 2025. ¿Y cómo saber cuál es tu energía personal, tu arcano personal para este año 2025? Muy fácil. Tienes que sumar tu día de nacimiento, el mes de nacimiento, más 2025. Repito, día, mes, más 2025. Tu año de nacimiento lo dejamos de lado. No nos sirve para nada, ¿ok? Sumamos todos los dígitos y nos saldrá una cifra. Si esa cifra es superior a 22, ya no nos sirve. O sea, sumamos sus dígitos, pongamos que nos sale 35. Sumamos 5 más 3 o 3 más 5, 8. Ese será tu arcano para este 2025. Ahora bien, si el número que sale es menor a 22, es decir, de 1 al 22, tendremos en cuenta ese número y lo sumaremos. Si son de 2 cifras, sumaremos sus dígitos y tu arcano será ese último, pero pasando por la energía de los otros que te hayan salido. Es decir, si por ejemplo tu energía, voy a poner el resultado quizás más largo, ¿ok? Si tu energía, tu primera suma sale 19, sumarás 1 más 9, 10. Por tanto, tendremos la energía del Sol, la energía de la rueda de la fortuna y 1 más 0, 1, y la energía del mago. Por tanto, tu número será el mago, pero pasando por las energías del Sol y de la rueda de la fortuna. ¿De acuerdo? Pues una vez tengas tus números o tu número personal de arcano para este año, paso a daros un breve tip de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Recuerda que los tips que te voy a dar van a estar dirigidos también hacia la energía del ermitaño, ¿de acuerdo? Para que así podamos hacer pues ese ejercicio ya de inicio de preparación para lo que nos pueda llegar en este 2025. Fíjate, si tu número ha salido un 1, el 1 es la carta del yo soy, de ese constructor de nuestra personalidad, de nuestro foco, de nuestro camino. Por tanto, sumándole a la visión del ermitaño, vais a tener un año en donde el poner el foco en conoceros, en aumentar vuestra autoestima, en observar con atención aquellos caminos hacia donde nos queremos dirigir, quizás también observar si somos capaces de ser independientes. Todo eso va muy enfocado a la energía del mago, de observar nuestras capacidades, nuestras herramientas, creer en ellas, hacerles caso. Si tu energía es un 1, pero viene dada por un 10, entonces estamos hablando de que quizás debes observar si realmente has estado profundizando en la información, en las necesidades que requiere todo ese proyecto, en si tus decisiones están basadas, en qué están basadas, ¿de acuerdo? Y sobre todo también probablemente en reestructurar ciertos patrones dados por otras heridas de vida. Es una carta de karma, de vigilar, de observar. Por tanto, es interesante observar nuestros patrones, de dónde vienen, cómo son, para así poder reestructurarnos bien enfocados.
También es una carta que nos habla de la toma, de alguna manera, de observar cómo accionamos. Porque fijaros, la rueda de la fortuna generalmente es una carta buenísima, pero sí que es cierto que la rueda gira según nosotros accionemos. Por tanto, debemos accionar de manera correcta, de manera que nos beneficie y no a la contra. Así que buena observación en este proceso. Y si tu energía viene dada por el sol, la rueda de la fortuna y acabamos con el mago, fíjate que el sol es una energía que nos habla de todo lo que es social, de la comunicación, de nuestras relaciones y también nos habla del ego, ¿de acuerdo? De esa creencia personal que tenemos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, si vienes del 19 del sol, pasando por la rueda de la fortuna, acabando en el mago, sin ninguna duda, esa energía te va a llevar a reflexionar, a reflexionar sobre tus relaciones, en cómo te comunicas, cuáles son tus creencias hacia ti mismo y cómo las exteriorizas. Pueden venir dado por ciertos patrones, por ciertas actitudes heredadas, así que una buena observación te dará por fin la solución a esa reconstrucción de tu propia personalidad, de tu propio camino, de manera empoderada y de manera abierta y atrevida para acceder a todo lo que realmente tienes en tu interior. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al siguiente. Bien, pues el siguiente, el número 2, la suma sacerdotisa. Una energía de profundidad, una energía de estudio, de interiorizar, de sumar conocimientos. Una energía que también nos lleva hacia adentro, así que con la energía del ermitaño vamos a estar como muy huevito, muy para adentro, muy, pues eso, sumando conocimientos desde la reflexión, desde el poner el foco en nosotros mismos y de alguna manera también llevarlo un poco más afuera. Y me explico con lo que estoy diciendo. El ermitaño es alguien como muy profundo, muy para adentro, pero que no exterioriza, ¿no? O sea, no da a entender. En cambio, la suma sacerdotisa, fijaros que tiene aquí ese libro, es como que lo va a llevar un poco más, un pelín más afuera, sin ser externo, pero sí un poquito más hacia afuera. Así como la energía del ermitaño suele ser una sabiduría dada por la experiencia vital, la sacerdotisa ya nos habla de cierta información externa. Por tanto, vamos a combinar ambas energías para hacer esa profundidad mucho más enriquecida. Como os decía, es el número 2, que puede venir dado por el juicio o por la fuerza, es decir, por el 11 o por el 20. Si viene dado por la fuerza, pues probablemente vamos a tener, o sea, por el 11, perdón, vamos a tener que observar, tamizar muy mucho nuestros impulsos, ver de dónde vienen, informarnos, estudiarlo, nuestros impulsos más salvajes, el saber gestionar nuestro carácter, nuestras salidas de tono, por llamar de alguna forma, ¿no? El saber gestionar, el saber ser sutil, el saber enfriar ciertas fuerzas va a ser importante para vosotros en este año 2025. Si el 2 viene dado por el juicio, probablemente te va a tocar hacer como un examen donde se van a dar finales para inicios muy positivos. De alguna manera
es una carta, el juicio también, que nos invita al perdón propio y ajeno, a reformular, al ser conscientes y combinadas, ojo con esa combinación, porque también nos puede estar hablando de estar muy conectados, muy abiertos a energías mucho más sutiles, a mensajes mucho más abiertos. Así que si tienes esta combinación para este 2025, no te extrañe tener esa intuición y esa voz interior como muy despierta. Así que a por ello. Vamos con el 3. Bien, pues si te ha salido el 3, tu energía va a ser la emperatriz. Una energía maravillosa, una energía que nos habla de la creatividad, de las relaciones, del empoderamiento, de la vida social. Ojo, recuerda que estamos observando desde la visión del ermitaño. Por tanto, esta energía, todo esto que os estoy diciendo, va a ser foco de atención para este ermitaño. El cómo nos dejamos llevar por la creatividad, el cómo gestamos. Un apunte: si eres mujer, estás buscando embarazo y tienes algún tipo de problema en ese aspecto, lo siento, pero me ha venido así y yo no suelo hablar de esto, va a ser necesario estudio, va a ser necesario profundizar en ello, ¿de acuerdo? Dicho esto, como os decía, la visión de la emperatriz, el cómo gestamos, el cómo gestamos proyectos, planes, relaciones, etcétera, cómo fluimos en la creatividad y sobre todo ese empoderamiento femenino, ¿no? Esa energía femenina va a estar bajo el farolillo del ermitaño. Por tanto, este año te vas a sentir la necesidad de observar muy mucho cómo fluyes en esa energía. Si vienes del 12, toca hacer una revisión, porque de alguna manera te vas a dar cuenta de que sí tienes muchas cosas en tu cabeza, de que sí planeas muy mucho, te replanteas muy mucho, pero ahí lo dejas, no accionas. Y no accionas porque no quieres. Por tanto, este año te va a tocar revisar el por qué no quieres accionar esa energía femenina desde el farolillo del ermitaño. Deberás observar atentamente cuál ha sido tu proceso vital que te ha llevado a de alguna manera no querer mostrar ese potencial que tienes, ¿de acuerdo? Si vienes del mundo, si vienes del 21, fíjate, es probable que hayas venido o de alguna manera te sientas cómodo o cómoda en tu zona de confort, en aquella zona conocida. Y esa revisión del ermitaño, con todo ese empoderamiento, te va a ayudar a poder salir de ese huevo cósmico y mostrar esa maravillosa energía fuera de ese entorno más cercano. Darte cuenta de tus herramientas, de tus capacidades, de toda esa abundancia, de toda esa prosperidad emocional que tienes dentro para poder parirla como Dios manda. ¿De acuerdo? Vamos a por el 4. Bien, pues si tu energía ha sido el emperador, el número 4, este 2025 toca reflexionar sobre la autoridad, sobre tus límites, sobre tus movimientos laborales y de enfoque. De alguna manera te va a tocar, revisar todo lo que tenga que ver con el mundo de la acción y, como te digo, de la planificación, de poner ese plan de ruta en marcha. Quizás has tenido ciertas reticencias en acabar de accionar. Este año toca hacer revisión de ello. Si vienes del número 13, para terminar en el 4,
Fíjate que el número 13 nos habla de cambios profundos, el arcano de la muerte. Quizás sientas este año la necesidad vas a darte cuenta de la necesidad que tienes de hacer muchos cambios. Quizás vienes de un proceso de más sumisión o de más sacrificio. Este año toca ponerse las pilas, hacer revisión, empoderarte y empezar a accionar. Y si el número 4 viene dado por el 22, el loco, que aunque es una energía cero, generalmente se pone a la cola, el 22 con este loco nos habla de la necesidad de lanzarse a la aventura. Quizás para ti es todo lo contrario, quizás has estado como muy encapsulada en tu acción, en aquello que querías, y te va a tocar disfrutar, te va a tocar dejarte llevar por esa voz interior, por esa intuición, incluso dejando atrás ciertas cosas o personas, llevándote lo bueno y dejando lo malo atrás, que ya va siendo hora. Pasamos al número 6. Al número 6 no, al número 5, que me he colado. Fíjate, si para ti ha salido el número 5, es un año en donde vas a tener que revisar muy mucho tus creencias, aquellas creencias que te limitan. Si esas creencias son demasiado rígidas, no te permiten profundizar, no te permiten flexibilizar en tus decisiones dadas por esas creencias. El número 5 es una energía también de relaciones, de la aceptación, del aprendizaje. Así que toca revisar todo eso. Quizás para algunos o para algunas vais a iniciar un proceso de estudio de medicina, quizás interesante. Si has tenido dudas, la decisión es sí, sin ninguna duda. Eso, toca profundizar en esas creencias que te limitan y trabajar la rigidez, intentar flexibilizar, intentar entender y aceptar que no todo el mundo piensa como tú, que no todas tus creencias las van a tener las personas que te rodean y por tanto vas a tener que asumir todo eso. Porque además, si vienes del 14, la templanza, una energía que nos habla de la sanación, nos habla de heridas, nos habla de buscar el equilibrio y de aceptar. Fíjate cómo ese ermitaño nos habla de que quizás esas creencias o esa rigidez viene dada por ciertas heridas que toca empezar a sanar, que toca empezar a cuestionar, a reflexionar para intentar darle un poquito de cambio a esa estructura. Ahora sí, pasamos al 6. Y si tu energía viene dada por el 6, querido, querida, este 2025 va a ser un 2025 en donde las decisiones, sobre todo de índole emocional / sentimental, van a estar bajo la lupa del ermitaño. Sobre todo en cuanto a que a veces se abren nuestros caminos y debemos tomar una decisión, damos el paso, pero nos pasamos el tiempo pensando qué habría pasado si hubiéramos cogido el otro lado. El ermitaño creo que va a ser muy claro para ti durante este 2025. Te va a tocar aceptar que una vez has tomado una decisión debes seguir adelante. Siempre tendrás la posibilidad de cambiar de camino, pero lo que no podemos es marear la perdiz. Si cojo A, tengo que dirigir mi foco a A, no a B. También observar desde dónde vienen esa toma de decisiones. Quizás debemos hacer una revisión de dónde venimos para saber en qué punto tomamos esas decisiones. Y además, o más, si vienes de la energía del diablo. Con esta energía es un año en donde te vas a cuestionar
los apegos, las relaciones, las ataduras. Si realmente esa toma de decisiones las haces desde el alma, desde el corazón, o las haces desde el ego, desde aquello que te dice tu cabeza. Te va a tocar aceptar todo aquello que descubras, te va a tocar hacer una revisión profunda de esa toma de decisiones de una manera importante. Pasamos al número 7, el carro. El carro es una carta que nos llama al movimiento, pero de alguna manera seguimos divididos entre la emoción y la acción. Cada una de ellas quiere coger un camino distinto. Año para revisar de dónde viene esa inquietud interna, esas dudas, ese cuestionarte, esa necesidad de cambiar de camino, cambiar de movimiento, cambiar de algo. Va a tocarte, pues eso, observar atentamente de dónde viene toda esa inquietud para así poder tomar el camino correcto. Si vienes de la torre, cuidado, porque quizás se puedan romper ciertas estructuras en tu vida. Quizás vas a cuestionarte de alguna manera el estar demasiado protegido, el estar envuelto o envuelta en ciertas corazas que no te permiten acceder a aquello que quieres. Va a ser un año en donde te tienes que cuestionar muchas cosas, te vas a tener que cuestionar muchas maneras de pensar que al final te llevan a hacer aquello que no quieres o a tomar decisiones que no quieres por estar demasiado cómodo, cómoda dentro de tu torre. Año para romper esas estructuras, cuestionar el camino y así poder dirigir tu atención hacia donde realmente quieres. Ahora sí pasamos al 8. Pues bien, para ti, con el número 8 tenemos a la justicia, una carta de toma de decisiones también, una carta de cuestionar, pero desde la lógica. Además es interesante si vienes del 17. Como te decía, la justicia nos habla de esa búsqueda del equilibrio, de si somos demasiado rígidos en cuanto a esa toma de decisiones. También en ser más objetivos y no poner tanto juicio en nuestras valoraciones, en nuestras observaciones. Interesante para vosotros desde la energía del ermitaño este 2025, porque de esas observaciones podéis sacar cosas muy, muy, muy interesantes y muy beneficiosas. Pero si además vienes desde la estrella, quizás te está diciendo que deberás poner el foco en cómo transitas por esa espiritualidad. Si quizás le estás dando una visión demasiado lógica, o esa justicia, esas creencias, esos juicios no te están permitiendo vivir tus sueños o vivir la búsqueda de respuestas de una manera poco flexible, ¿no? Que no te está permitiendo al final conseguir aquello que quieres. Para vosotros este año la observación va a ser maravillosa, y si de alguna manera te dejas llevar por esta energía, probablemente para el año que viene esa flexibilidad, esa objetividad y ese dejar fluir tus sueños pueden darte sorpresas muy, muy, muy agradables. Y por supuesto finalizamos con el 9, con mi queridísimo ermitaño, que ya os he dicho al principio del vídeo todo lo que significa, pero si hablamos de la energía del 18 del 9 pasando por el 18, vamos a tener que observar miedos, angustias, ilusiones, dejarnos guiar por ese farolillo del ermitaño, por esa búsqueda de conocer profundamente todo nuestro mundo emocional. Para vosotros las emociones este año
van a ser muy interesantes de observar para así poder de alguna manera desbloquear ciertos miedos y ciertas cosas que no os están permitiendo avanzar. Así pues, con esto cerramos este vídeo. Que todos y todas tengáis un 2025 maravilloso, repleto de bendiciones, y como siempre os digo, que todo lo bueno os persiga, os alcance y se quede con vosotros para siempre. Feliz 2025. Del zodiaco.